vamos a continuar con esta serie de charlas con temas muy interesantes referentes a la tanatología. Les presento a Natividad Aguilar, licenciada en psicología y con maestría en tanatología. Bienvenida, buenas noches. Gracias, buenas noches. Les presento a Arnulfo, él es ingeniero, especialista en calidad y es tanatólogo. Sí, estamos ahí. Gracias. Ok, bueno, pues vamos a empezar con esta serie de charlas con temas interesantes. Referente a la tanatología, les había presentado a la licenciada Natividad Aguilar, psicóloga, licenciada en psicología y con maestría en tanatología. Bienvenida, ya hizo favor de presentarme. Bueno, pues vamos a empezar con una frase que dice así: debemos superar nuestros miedos mientras todavía podamos realizar las cosas con las que soñamos. Elizabeth Kubler-Ross. Como ustedes recordarán, la semana pasada empezamos con un tema referente a las pérdidas, un tema muy controversial, y para lo cual hoy vamos a hacer una pregunta: ¿cómo sobrevivimos aquí en México ante una pérdida? Nati. Pues es una pregunta muy interesante. Yo pienso que hay mucha riqueza en cuanto a los hábitos que tenemos, a los comportamientos, a los rituales que llevamos a cabo, etcétera. Y bueno, pues para empezar a responder, realmente sobrevivimos, así como lo dice la pregunta. Sobrevivimos nada más. Dejamos de vivir después de una pérdida significativa o después de muchas pérdidas significativas, o sea, se van acumulando esos duelos y estamos sobreviviendo. Ya no vivimos al máximo, ya no queremos querer a las personas porque pensamos que si nos comprometemos al amar a alguien más, nos va a suceder lo mismo. Y bueno, si a eso le agregamos que no vamos a una consulta tanatológica, no vamos a psicoterapia, sino que todo se lo dejamos al tiempo, y el tiempo no es terapeuta. El tiempo es el tiempo, y lo que vamos haciendo es más bien reprimir eso que sentimos por la pérdida. Es decir, en los manuales de psiquiatría se maneja o se dice que un duelo dura aproximadamente entre 6 meses y 2 años. Y lo que yo he observado en mi práctica profesional es que más bien eso es lo que nosotros tardamos en reprimir todas las emociones que se presentan ante el duelo, como irlas escondiendo, ¿sí? Irlas poniendo en el bulto que mencionaba la vez pasada. Sí, el costalito. El costalito. Eso es más o menos, ¿no?, lo que tardamos. ¿Qué pasa después o cómo podemos saber que eso ocurrió así? Porque las personas, cuando nuevamente sufren una pérdida, ahí viene, ¿no?, todo lo demás, todo lo anterior. Incluso yo creo que todos tenemos experiencia en haber escuchado a otros o en nuestra propia vida de que cuando nos ocurre una pérdida en el presente, la relacionamos con la pérdida anterior. O sea, empezamos a hablar, a lo mejor a platicar de esto, de quien acabamos de perder, y terminamos hablando de la pérdida que tuvimos hace 5 años, 10 años o cuando éramos niños. Entonces, estamos sobreviviendo nada más. ¿Y esto por qué? Porque no nos atendemos, ¿sí? Porque no atendemos esos duelos, porque hacemos otras cosas, lo que a lo mejor nos dicen que hagamos, preferimos gastar nuestro dinero en otro tipo de cosas que en ir a atender ese duelo. Entonces,
sobrevivimos de muchas maneras, ¿no? Tratamos de alejar ese pensamiento, ese dolor, todas esas emociones que se nos convierten en una bomba de emociones que explota en la siguiente pérdida, ¿sí? Y luego tratamos de aplacar todo y las mismas personas que nos rodean tratan de que nosotros aplaquemos ese dolor. Ya supéralo, ya no sufras, ya no llores. Mira, bueno, vienen una serie de frases, ¿no? Por ejemplo, es que Dios se lo llevó porque necesitaba un ángel y lo convirtió en ángel, ¿no? Entonces, frases que ya han perdido mucho significado, que ya no nos están dando a nosotros la paz que buscamos con ciertas frases, ¿sí? Entonces, pues más o menos así la vamos llevando y así nos vamos dañando, y el peligro es que todo ese dolor que vamos guardando se nos convierte en sufrimiento y luego se nos convierte en enfermedad. Ok. Agradecemos a Gerardo Oviedo de Querétaro, nos está mandando un saludo, muchas gracias por estar escuchándonos. Octavio Jiménez igual nos dice y está haciendo una pregunta referente al tema que está hablando Nati ahorita. Dice que ya que no ha podido resolver su duelo por la falta ya de un ser querido que se fue. Es algo de lo que estás mencionando. Sí, así es. Entonces, nosotros resolvemos un duelo todos. Cuando tenemos las herramientas dentro de nosotros, vamos a resolver el duelo solos. Esto es importante que todos lo sepamos. Sin embargo, cuando no podemos solos, entonces tenemos que acudir con un tanatólogo, ¿sí? ¿Qué va a hacer el tanatólogo? Bueno, los tanatólogos tenemos varias tareas que realizar. Dependiendo de qué se trate, ¿no? La situación de la que se trate con una persona determinada. Es decir, tiene ciertas tareas cuando se trata de un enfermo crónico. Tiene ciertas tareas cuando se trata de un enfermo terminal. Tiene ciertas tareas cuando se trata de una persona que perdió un familiar, ¿sí? Entonces, la sugerencia para nuestro amigo es acudir a un servicio de tanatología. Les sugeriría que tuvieran cuidado también, ¿no? Porque algunos tanatólogos han sido educados pues más para poner inyecciones que para atender los duelos, ¿sí? O para atender las cuestiones emocionales o espirituales de un enfermo terminal, ¿no? Pero bueno, no sé, yo creo que podríamos continuar mencionando qué es la tanatología, o como para ir dando más respuesta. Okay. ¿Sí? Sí. Bueno, pues puedo mencionar que la tanatología surgió precisamente en el siglo pasado, y es bien importante esto porque surgió cuando la muerte empezó a tener una connotación diferente a la que se venía usando desde hace siglos. ¿A qué me refiero? A que antes del siglo pasado, antes de las guerras mundiales, las personas cuando trascendían, morían, lo hacían con cierto honor, con cierta dignidad y de determinada manera. Las guerras, por ejemplo, cuando se llevaban a cabo, pues todos sabemos que los que trascendían, morían, eran los soldados, mas no los civiles, no los niños, no las mujeres, ¿sí? Entonces las guerras antiguamente se trataban de uno a uno, ¿no? Más o menos, o de un ejército contra el otro. Pero en el siglo pasado se inventaron las trascendencias, o como las conocemos, muertes más dolorosas, con mayor intensidad, porque entonces ahora se empezó a atacar a los niños y a las mujeres y a los civiles. Bueno, entonces surgió la tanatología en 1969, gracias a los estudios que hizo la doctora Kubler-Ross, de quien Arnulfo mencionó la frase, y que era en principio la tanatología, el estudio de la muerte, y lo enfocaba ella
al estudio de los moribundos, de cómo se sentían, de que se estaban enfrentando al proceso de muerte. Ella siguió estudiando con ciertos obstáculos, ¿verdad? Como todos los científicos, siguió estudiando y hubo un momento en que ella dijo, no, yo ya no voy a seguir por este camino, porque se enfrentaba a todo tipo de reacciones de las personas, de quienes la rodeaban. Ella era médica y se enfrentó pues al pensamiento médico de sus compañeros. Y bueno, fue librando todos esos obstáculos y escribió varios libros, no recuerdo, son más de 10. Y al principio habló del proceso de duelo, después fue hablando de los niños, por ejemplo, en relación a los duelos, y así fue nutriendo su conocimiento. Y a la fecha, ¿sí?, todo este conocimiento que ella generó se aplica no nada más a las personas moribundas, sino también a las personas que han tenido pérdidas significativas o que han tenido una pérdida por trascendencia, lo que llamamos muerte, de un familiar. Es decir, ahora se usa la tanatología para trabajar con los duelos. Duelo. Esa reacción de pérdida de un ser amado o una abstracción equivalente. El término duelo viene del latín dolus, que significa dolor. También significa duelum o combate, porque se ve que está uno en ese estado de combate y es la respuesta emotiva natural a la pérdida de alguien o de algo. Recuerden que la pérdida no solo es por una trascendencia o muerte, sino también es la pérdida de algo material y se manifiesta en el proceso de reacciones personales que siguen a una separación o a cualquier tipo de pérdida. Hay que resaltar que estas pérdidas no solo ocurren después de que se realiza la pérdida, sino también puede ser antes. Por ejemplo, en el diagnóstico de enfermedades terminales o en el momento en que le avisan a una persona, ¿sabes qué? Ve buscando trabajo porque pues, vas a ser separado de tu trabajo dentro de 2 meses. Que ojalá y así lo hicieran siempre todos, ¿verdad? Pues nomás le avisan a uno el mero día, pero bueno. Entonces no hay ni tiempo de elaborar un duelo. Entonces es por eso menciono que puede ser antes o puede ser después. Y puede ser en situaciones muy triviales de la vida. Ya lo mencionábamos la semana pasada, de que podemos perder una cartera que dependiendo de lo significativo que sea esa cartera o el contenido de esa cartera, pues va a ser el tamaño del dolor, del duelo. También viene otro término ad hoc a esto, que es el luto, del latín luyer, que es llorar, que es la aflicción por la muerte de alguna persona querida y se manifiesta con signos visibles externos, comportamientos sociales y ritos religiosos, que muchos ya conocemos. Bueno, pues el hecho de enfrentarse a una pérdida se le llama elaboración de duelo. Y esto conduce a la necesidad de la adaptación de una nueva situación. La elaboración del duelo de una pérdida, bueno, pues es un proceso que puede ser largo, lento. Ya lo mencionaba Nati hace un momento, que está escrito que puede ser de 6 meses a 2 años, pero en realidad pues es el tiempo en que nosotros estamos conteniendo esas emociones. Pero pues puede ser tan largo que incluso ya se convierte, ya estamos pasando a otras fases. Eso lo vamos a mencionar más adelante. Pero entonces es tan doloroso y cuya magnitud pues dependerá pues de la dimensión de lo perdido. Y cada persona tiende a la adaptación y armonización de esa situación interna y externa frente a una nueva realidad. Elaborar el duelo significa ponerse en contacto con el vacío que ha dejado la pérdida de lo que ya no está. Se valora su importancia y experimenta el sufrimiento y la frustración que comporta su ausencia, y se termina cuando ya somos capaces de recordar lo vivido sintiendo poco o ningún dolor, cuando hemos aprendido a vivir sin lo que ya no está.
Eso no significa dejar de amar en el caso de una persona que trascendió, ojo, lo aclaro, no significa dejar de amar, es seguirlo recordando, pero de una forma más sana, de una forma más ecológica. Digo ecológica y sana, significa que ni yo voy a dañarme, ni voy a dañar a los que están alrededor. Y bueno, pues este duelo está está formado por un proceso, un conjunto de 3 eventos psicológicos, físicos, emocionales, relacionales, espirituales, y pónganle, a partir de la noción subjetiva de la pérdida. Recuerden que puede ser antes o puede ser después. Y para evitar que el duelo se complique, se haga más complejo, será mejor que conscientemente decidamos encaminarnos hacia un objetivo saludable al que cada cual llama de forma distinta. Nos referimos a la elaboración del duelo y cada persona lo vive de forma diferente, un significado distinto. Pero ¿saben qué es lo que hacemos? Que nosotros lo vivimos de una forma muy poco saludable, de una forma tóxica, hasta podemos llamarlo así. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues complicada y agresiva, tanto para sí mismo, y que puede volverse patológica. Nati aquí nos puede aclarar un poco más el concepto de patológico. Yo lo refiero a fobias, adicciones, enfermedades. No sé si me quedé corto en la definición, Nati. Sí, lo patológico se refiere a enfermizo, enfermedad. Entonces, imagínense si le preguntáramos a una persona, ¿qué te gustaría que cambiara en ti ante este dolor que sientes ahora? Pues hay muchas respuestas, entre otras, bueno, pues yo he captado algunas de ellas, y que hay personas que dicen que se me vaya esta angustia, señalando el pecho, el corazón, que se me quite este enojo que siento, como muchos de los que nos están escuchando nos han preguntado, es que todavía me enojo. Otros nos dicen quizá lo supere, pero aceptarlo jamás. Otros más nos dirán, quizá lo asumiré, pero jamás lo aceptaré. Todas esas respuestas nos dicen que lo que está buscando la persona es sanar su herida emocional, lo cual significa recordar al ser o situación perdida sin desbordarse como sucedió el día de la pérdida. ¿Qué significa esto entonces? Hay que aprender a despedirse, a desapegarse, a resituar internamente lo que se perdió, a renovar el significado, o sea, resignificar. Hay que rehacer la propia vida sin que la herida quede cerrada en falso, así que exactamente como una herida en un brazo, en una herida física. No significa dejar de amar lo perdido. Bueno, pues vamos a hacer un corte comercial y regresamos en unos momentitos más con este interesante tema. No nos abandonen, por favor. guanatosfm.net. Hola amigos de guanatosfm.net, estamos aquí para desearles que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo, deseándoles siempre salud, amor, que se la pasen muy bonito en compañía de todos sus seres queridos, invitarles a que sigan escuchando Cantares Jaliscienses en guanatosfm.net. Su amiga María Isabel, deseándoles siempre lo mejor.
Giragi jiwala ajikala, napa kabeshikusi sakka kabe kagentanishpia kabe. Yoro ni la tribunal electoral kala, gulendu kabe tidi charakani, gisakka kaguna katiganda kakakashaike. Kajela kajinisa jinya, niganda kusi sakka shkendanabani kabiniwala ajika, palaka kakala ajika kiteka, tiganda kakakashaike shkijikala, kajinyarisa kanela kabe nekesa sakala kabe gasti, lunalunga nudi ijaka, la adurapaduni. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Inundamos el territorio mundial con 128 kilobytes de potencia. guanatosfm.net, líder mundial en radio. Los invitamos a escuchar De Grosso Modo, el programa donde hablamos sin rodeos, todos los miércoles de 6:30 a 7:30 de la noche, por guanatosfm.net. Inmasewal tipeme amaka huilis kinsakuiluilis y quisque huacpalewis que nimmasewal tlayolwi. In Tribunal Electoral octlalis setiquihuascatanahuatil tlenictoa. Amok pia tleniski techico italis inawa kinsiwame ihcuac kinpihpinasque tiquihuasque. No ihquic chivtok pantli tiquihuascayo tlemate palewi amo ika keshkich y tichnochi tlecpia tlenquitas ihuantlanonos ihcuac kinpihpinas tiquihuasque. Tlentehit pihpina tehuanit palewia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Los mejores souvenirs de la Liga Mexicana del Pacífico y de la Liga Mexicana de Béisbol los encontrarás en Deportes del Siglo, la casa de los campeones. Nos encontramos en la avenida Ejército Mexicano, número 2010, Colonia Insurgentes, en Mazatlán, Sinaloa. Visita y compra en nuestra tienda en línea www.elsiglodeportes.com. Teléfono 01669 981 2542 01669 981 2542. Deportes del Siglo, la casa de los campeones. Tufesa, la línea líder del noroeste de México, extiende su cobertura. Te llevamos hasta Tijuana y muchos destinos más, con la comodidad y el buen servicio que nos distingue. Ven, conócenos y viaja con nosotros. Más informes al 01800 737 8883 sin costo o en tufesa.com.mx. En cuanto a salud se refiere, siempre tenemos una mejor opción alternativa y opción para encontrar la cura a nuestras enfermedades. Y esto nos lo facilita la Farmacia Homeopática Santa Rita, con la atención personalizada del Dr. Antonio Aldrete. Estamos ubicados en Epigmenio González, 1067, casi esquina Colón, Colonia Mexicalcingo. Teléfonos 1677-0927 y 3314-17-1001. Farmacia Homeopática Santa Rita. Inundamos el territorio mundial con 128 kilobytes de potencia. guanatosfm.net, líder mundial en radio. Hola nuevamente, ya regresamos a este interesante tema que estamos viendo hoy, que es sobre la tanatología, y estamos hablando de los procesos de duelo. Para continuar con este tema y ya darle la palabra a Nati, bueno, quiero mencionarles que en el proceso de duelo tenemos 3 partes de las cuales consta. Una de ellas es pues precisamente la pérdida. La segunda, donde ya se hace esa elaboración del duelo para terminar finalmente que lo que buscamos, que se haga que esa herida quede emocionalmente sana. Sabemos que después de una pérdida nada será igual. Entonces, esto significa cambios. Sí, así es, cambios. ¿Cambios en qué? En la vida, en las costumbres, en las creencias, en los valores, en los hábitos, en las tradiciones, en el carácter, en la personalidad, en las emociones. Y nos podemos pasar aquí haciendo la lista larga. Entonces, para esto debemos de reconocer que el doliente pasa por una serie de pasos o fases del duelo. Algunos autores lo llaman elementos facilitadores. Queremos agradecer los saludos de Orlando Pérez, que nos manda saludos desde Ciudad Obregón,
Dice que nos escucha por primera vez, pues esperemos que sí, nos continúe escuchando. Fernando Castro nos manda un saludo y qué bueno que le parece interesante el tema. Daniela Ruiz nos manda saludos desde Guatemala y nos hace una pregunta que cómo puede sanar una frustración. Nati, ¿nos puedes orientar al respecto? Sí, bueno, quiero aclarar que todos los días tenemos muchas emociones. Durante todo el día tenemos miles de cambios emocionales y son imperceptibles, y entre ellos va la frustración. Entonces yo supongo que esta pregunta tiene que ver con que ella sufrió una frustración pues más grande, ¿no? Que una frustración pues se puede decir más pequeña, que se va mezclando con todo lo demás que vamos viviendo durante el día. La frustración, como todas las demás emociones, se pueden sanar cuando se necesitan sanar, por medio de psicoterapia o también acudiendo a un tanatólogo, porque probablemente esta frustración tenga que ver con alguna pérdida. Quiero aclarar que las pérdidas no siempre tienen que ver con algo que poseemos, con algo que ya tenemos, sino a veces tienen que ver con algo que no hemos logrado. Vamos a poner el ejemplo de una persona que nunca ha tenido hijos, a lo mejor porque no tiene la pareja adecuada, todavía no se ha sentido pues ya como estable con una pareja, y van pasando los años y entonces se ve a cierta edad y dice, ya no puedo tener hijos. Entonces eso puede generar frustración y puede generar un proceso de duelo, ¿sí? Entonces queda claro que las pérdidas no siempre se refieren a algo que perdimos porque lo tuvimos, ¿sí? Sino también se pueden referir a algo que nunca tuvimos. Entonces a lo mejor también esta pregunta va por ahí, no lo sé, no conocemos, no te conocemos, pero bueno, más o menos así es como trabajamos, ¿no? En los tanatólogos trabajamos con esas frustraciones que tienen que ver con pérdidas, y pues también puedo recomendarte lo que sería la intervención de un terapeuta que trabaje con inteligencia emocional. Okay. Marta Imelda nos dice, ¿por qué siempre sueño a mi mamá ya difunta que me abraza y después se va? Pues está muy interesante esta pregunta y tiene relación con lo que Arnulfo nos decía la sesión pasada, la emisión pasada del programa, que es que la muerte no existe. La muerte no existe. Jesús vino a mostrarnos que la muerte no existe. Ya va a cumplir 2015 años que vino Jesús. Lo vamos a celebrar el día 24 de diciembre. Y no estamos haciendo mucho caso de lo que Él nos vino a decir, que la muerte no existe. Entonces, bueno, con esto que nos menciona nuestra amiga, podemos decir, tu mamá no está muerta, te viene a visitar, es lo que yo sentí al ver tu pregunta. Te viene a visitar, te abraza, se va, te está diciendo, ¿sí? A mí me parece que te está diciendo que ella sigue existiendo. No existen las personas como las conocimos, ya no tienen ese cuerpo se dejó, se soltó, ¿sí? Fue soltado, a eso me refiero, porque ya no funcionaba, pero nosotros los que habitamos dentro de los cuerpos somos inmortales. A mí me parece que eso te está diciendo, y qué bonito que puedas tener ese contacto. Yo te sugeriría, si tú quieres, habla con ella cuando venga. Haz un contacto más allá del mero abrazo. Háblale, pregúntale, charla con ella, y tú puedes mantener ese contacto todo lo que tú gustes. Carla Chávez hace una pregunta que viene muy en relación a lo que mencionas, porque nos dice que si es verdad que los que mueren ya no nos ven ni nos cuidan desde donde ellos estén, como muchos creen. Aquí lo que quiero mencionarte, bueno, ya nomás es algo referente a lo que dice Nati, pues si ya alguien vino
un ser de luz vino y nos enseñó que esto no existe, entonces pues claro que nos ven, claro que nos escuchan. El que nos cuiden posiblemente ahí la veo un poco más complicado, porque están ellos en ese proceso de resolver también lo que vivieron acá, lo que aprendieron. Pero yo creo que sí nos dan una recomendación con los seres que sí pueden a la vez venir y guiarnos, venir y ver que estemos cumpliendo nuestro plan, a lo cual venimos, para lo cual estamos acá, y que cuando cada uno de los que estamos hayamos cumplido con ese plan, nos vamos a retirar, vamos a dejar esta ropa, no estoy hablando de esta, sino de esta ropa que traemos puesta en nuestro cuerpo. Para los que nos están escuchando, nuestro cuerpo es como una ropa, un cambio de traje nada más. Cuando ya no los utilizamos, salimos. Entonces, desde donde ellos están, nos están escuchando cuando nosotros les hablamos con el corazón a través de la oración que salga de él. Alejandra Hernández nos pregunta: ¿por qué mis hermanos sintieron muy distinto, a mí la muerte de mi madre? Pues porque no todos vivimos las cosas de la misma manera, nada vivimos de la misma manera. Nuestra forma de relacionarnos con los demás es diferente. Los asuntos pendientes a lo mejor también tienen aquí que ver. ¿Cuántos asuntos pendientes tengo yo con esa persona que ya se fue? Si tuve oportunidad de resolverlos o no, pues sí, cómo era mi relación con esa persona, porque de ahí depende, ¿no? Si me enojaba más o si me enojaba menos, que tampoco es competencia, ¿no? No estoy usando en ese sentido estos términos de más o menos, ¿no? Pero pues sí tiene que ver con los apegos, tiene que ver con cómo me llevaba con esa persona, tiene que ver también con si me despedí. Si yo me despedí o si yo tuve tiempo, me dediqué tiempo para llorarle a la persona, para llorar mi pérdida, ¿sí? Muchas veces las personas que se quedan con más tiempo con el duelo son las que se dedicaron en esa ocasión a hacer los trámites legales, que sería el acta de defunción, que sería pues todos los trámites con la funeraria, porque muchas veces los que hacen esos trámites dicen: no, ahorita no puedo llorar porque tengo que ir acá, tengo que ir allá, tengo que arreglar esto, y entonces todos los demás tuvieron tiempo de acercarse al cuerpo, al traje que mencionaste, de acercarse, de despedirse, de llorar, etcétera. Y quien anduvo haciendo los trámites no tuvo ese chance. Qué interesante. Esto tiene que ver mucho con las fases del duelo. ¿Nos puedes hablar acerca de esto? Sí, Elizabeth Kubler-Ross fue la primera que mencionó las fases del duelo, que son las etapas por las cuales la persona, recuerden que ella hizo estudios con los moribundos, ¿no? Entonces ella mencionó, pues cuando una persona está cercana a la muerte, entonces vive este proceso. Y ya habíamos mencionado en el miércoles pasado que esas fases son 5, que al principio es negación, después ira, después pacto o negociación, tristeza o depresión y por último la aceptación. Después se ha visto que el resto de las personas que sufrimos una pérdida, no nada más los moribundos, a mí no me gusta mucho ese término, que han perdido la salud y que están próximos a perder la vida aquí en esta tierra, son los únicos que viven ese proceso de duelo, sino que también quienes hemos tenido pérdidas significativas. Bueno, después vinieron otros autores, después de Elizabeth Kubler-Ross, por ejemplo John Bowlby, que menciona fases más o menos parecidas y habla del embotamiento. Hay otros autores que hablan de un estado de shock en el momento que recibimos la noticia, por ejemplo, de pérdida de la salud. Cuando nos dan el diagnóstico, entramos en un estado de shock,
¿sí? Y hay otros, como ya mencioné, que hablan de un estado de embotamiento, es decir, no podemos pensar, no tenemos claras las ideas, no sabemos qué hacer, no sabemos si llorar o reír o qué hacer, ¿no? Y bueno, después de eso vienen otros autores que hacen un planteamiento que me parece mucho más interesante. Por ejemplo, Niemeyer, John Attig, que hablan sobre las tareas del duelo. ¿Por qué digo más interesante? Porque Kubler-Ross y los otros autores que mencioné hablan de un proceso en el cual todos somos seres pasivos, es decir, tanto los tanatólogos nada más tenemos que sentarnos a ver cómo la persona va viviendo el duelo y va pasando de una fase a otra, y la persona que está en duelo, el paciente, ¿sí? El cliente del tanatólogo, va a tener que ir soportando su dolor y va a tener que ir soportando la ira y descargando la ira y así se va. Bueno, estos otros autores que son teóricos de la subjetividad, hablan de que no debemos de ser seres pasivos ante el duelo, sino que más bien tenemos que ponernos activos y realizar ciertas tareas para ir pasando, ¿sí?, de una tarea a la siguiente, ¿sí? Entonces, en el duelo nosotros tenemos la decisión. El duelo no puede ser algo que me arrastre, que me quite las ganas de ir a trabajar y que yo no sepa qué hacer con eso y que yo vaya y me esconda en los sanitarios de donde trabajo porque ya todo el mundo está fastidiado de que yo llegue llorando todos los días. Yo tengo que ser un ser activo ante ese duelo y tener tareas y cumplir esas tareas. No me refiero a que un psicoterapeuta te ponga tareas, no me refiero a que tú vayas llevando ese duelo, ¿sí?, de la forma en que tú sientes que vas a ir. Ajá. Y como ya lo mencioné, si tú sientes que no tienes herramientas para hacerlo solo, hay que acercarse a un tanatólogo. Entonces el tanatólogo te va a apoyar para que vayas realizando esas tareas. Él también tiene que ser un ser activo, ¿sí? Y te vaya llevando a realizar esas tareas de tal manera que pases de la negación, de la falta de aceptación de que ocurrió esa pérdida, a enfrentar las emociones que te genera esa pérdida, después a adquirir nuevos roles, ¿sí? Porque muchas veces el duelo está cargado de me duele porque dependía yo de esa persona a la que perdí llevaba a cabo roles que yo no puedo llevar a cabo. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Aprender a ejecutar esos roles. Si él era quien llevaba a los niños a la escuela, entonces ahora yo tengo que aprender a llevar a los niños a la escuela. O yo como varón aprender a cocinar, claro, a tener mi ropa limpia. Claro, de preferencia hacerlo antes, porque las personas, los hombres que pierden a su esposa y no saben hacer esas tareas básicas en casa, son viudos que muy pronto van a trascender también, porque la tristeza es mayor cuando dependías de esa otra persona. Entonces es muy importante que los hombres aprendan a realizar esas tareas, y claro, las mujeres también aprender a cambiar llantas, y si no sabes manejar, aprender a manejar y así. Pues hacer trámites administrativos, porque sí también. Es complicado a veces entender esto, pero esa es la realidad que nos hemos enfrentado. Sí, porque bueno, hay una serie de cosas, ¿no? En estas cuestiones culturales de que las mujeres tener el cuidado de la casa y los hombres el traer el dinero a la casa, ¿no? Entonces tiene muchas otras implicaciones. Pero bueno, continúo. La última tarea sería aprender a reacomodar, que ya Arnulfo lo mencionó, aprender a reacomodar a esa persona en tu corazón, darle un lugar especial, pero que no abarque todo tu corazón, ¿sí? Porque cuando abarca todo tu corazón, tú ya estás limitado para realizar tus tareas diarias.
ya no piensas claro, incluso dejas de ganar cierta cantidad de dinero. Es decir, un duelo te va limitando y no te vas dando cuenta, es imperceptible. Algunas veces sí lo tienes presente, pero otras no. Cuando ves, ya estás muy mal, ya vives en otro tipo de casa, ya estás ganando muy poco. Es decir, los duelos nos van limitando y hasta que no los atendemos no podemos así como respirar, salir como de estar ahí como ahogados, ¿sí? Entonces es importante realizar estas tareas del duelo. Qué interesante. Agradecemos a César López, que desde Zapopan nos manda un saludo. Nos dice que qué gusto de que informemos de este tipo de temas tanatológicos y nos piden nuestras redes sociales. No solo eso, también quiero decirles que aparte de las redes sociales vamos a dar los números telefónicos. Nosotros pertenecemos al Centro Tanatológico y de Medicina Alternativa, el Hostal de Los Ángeles, Sociedad Civil. Nuestros teléfonos son el 0133 18 14 75 75. Lo repito, 0133 18 14 75 75. Los celulares 33 17 94 36 64, 33 14 94 13 43. Los repito, 33 17 94 36 64, 33 14 94 13 43. Nuestras redes sociales, Nati. En el Facebook nos encuentran como el Hostal de Los Ángeles Guadalajara y también como Tanatología Guadalajara. Sí, y fíjense algo como pues que sale, ¿no?, a este tema también, es de que esto no solo le sucede al público en general, también le sucede todo esto de la pérdida, todo esto del duelo, también lo tienen que pues trabajar los doctores, los médicos, los que van en la patrulla y nos atienden, los que fueron testigos, los socorristas, las enfermeras, las trabajadoras y trabajadores sociales, los recepcionistas. Sí, todo aquella persona que tuvo contacto en esa pérdida, el que fue testigo en el accidente. Todos podemos aprender a sobrellevar esto, tanto nuestros propios duelos como los de los demás. Y hablando de esto, quiero informarles que nosotros estamos ofreciendo ese conocimiento a través de un diplomado en tanatología. A estos mismos teléfonos nosotros les podemos dar información. Tenemos una próxima apertura de este diplomado que está registrado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el próximo mes de enero 2016. Háblenos, por favor, para darles más información. El número telefónico 0133 18 14 75 75. Los celulares 33 17 94 36 64, 33 14 94 13 43. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, Nati? Pues veo que todavía nos quedan 5 minutos. ¿Sí? Vamos a agotarlos. Bueno, agregar algo que dice Isa Fonegra. Ella es una autora colombiana de libros de tanatología. Y dice que todo lo que ocurre en el duelo, todo lo que uno siente en el duelo es normal, cualquier reacción. Estamos muy dados a pensar que cuando una persona tiembla, o cuando una persona grita, o cuando una persona se quiere aventar a la fosa, ¿verdad?, donde están bajando el ataúd, se está poniendo como loca, nos da miedo, pensamos que va a necesitar un psiquiatra o que la vamos a tener que hospitalizar. Al haber leído estas palabras de Isa Fonegra, a mí me dieron mucha tranquilidad, porque yo también he tenido mis duelos, algunos más difíciles que otros, y yo me preguntaba pues qué me estaba pasando en esa ocasión. Cuando leí esto me dio mucha tranquilidad, lo vuelvo a repetir,
y también me sirve para que cuando yo haga una intervención tanatológica con las personas que llegan a nosotros, comprender que cualquier reacción que esa persona tenga es normal, ¿sí? No juzgarla. Y bueno, eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros no juzgamos las manifestaciones que tienen los clientes que llegan con nosotros, las personas en duelo, sino que más bien escuchamos qué es lo que está pasando y las vamos guiando para que vayan resolviendo su duelo. Entonces, un duelo no necesita durar de 6 meses a 2 años, ni tampoco 40 años como a algunas personas les pasan, ¿no? Personas que mantienen el cuarto tal y como estaba cuando la persona trascendió, y esto durante 40 años, es impresionante. Cuando las personas trabajan un duelo con un tanatólogo, este duelo se puede reducir a meses. No estoy diciendo que nosotros seamos magos, estamos diciendo que es el trabajo de la tanatología, ¿sí? Trabajo con los duelos que va a reducir ese dolor a realmente muy pocas sesiones, ¿sí? A pocos meses. Algo que recuerdo es del trabajo que hiciste, Nati, precisamente con una persona que tuvo una pérdida y que muchas personas consideran de las más fuertes, que es la pérdida de un bebé, y que creo que fueron pocas sesiones en las que ella pudo salir de ese hoyo en el que uno entra cuando no trabaja con esos duelos. Sí, ¿cómo ves? Sí, es pues un tema todavía. Sí, es muy doloroso, y bueno, déjenos decirles también que nosotros sentimos dolor, nosotros no nos cerramos a sentir lo que está sintiendo la persona a la que atendemos. Sentimos dolor, y cuando atendemos a alguien que perdió a un bebé, pues es lo mismo. Y pues gracias a que nosotros hemos estudiado y constantemente estamos nutriéndonos de conocimientos, pudimos plantear la posibilidad de que en pocas sesiones, 5 sesiones, esta persona que acudió con nosotros pudiera trabajar con ese dolor, y así fue. Fueron muy pocas sesiones, 5 o 6, no recuerdo si requirió una más, y salió feliz. Creo que lo que nosotros recibimos a cambio de nuestro trabajo, aparte de la moneda, ¿verdad?, que comparten con nosotros nuestros clientes, es la sonrisa que se han llevado aquellas personas con las que hemos logrado que salgan de esta situación. Y ella salió con una sonrisa enorme, con lágrimas de felicidad y con mucha esperanza. Qué bueno, qué bien. Y bueno, pues hacemos la invitación a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara, pues háblenos al 01 33 18 14 75 75 y podemos agendar una cita para una consulta. Y también a los amigos que están fuera del estado de Jalisco, fuera de la zona metropolitana, incluso fuera del país, podemos atenderlos a través de Skype, y nuestro correo electrónico, tuyo, Nati. Se escribe número 1, Nati con Y Aguilar @gmail.com. Y el mío es Arnulfo, todo con minúscula, _9000 @hotmail.com. Y vamos a cerrar ya nuestro programa con esta frase, el ser humano nace dotado para vivir todas las edades con sus experiencias propias y personales, sin importar qué tantas dificultades hayan tenido. El ser humano tiene la libertad de decidir con qué actitud las vive. Podemos tener la posibilidad de escoger el intento de vivir con alegría, y si no, predestinarnos a ser desgraciados. Pero la opción es nuestra. Del libro El camino de las lágrimas, de Jorge Bucay. Pues nos despedimos y les damos las gracias a todos
los radioescuchas, televidentes. Nos vemos en 15 días y nos escuchamos en 15 días. Bueno, pues nos despedimos, Nati Aguilar y Arnulfo Gómez. Esperemos nos veamos y nos estemos escuchando la próxima semana. 15 días. 15 días. Ay, sí, 15 días. Hasta luego.